En el corazón del barrio de El Sauce, donde las calles empedradas se entrelazaban con los árboles centenarios, vivía Aurora. Tenía 84 años y su presencia era tan habitual en el parque como el canto de los pájaros al atardecer. Cada tarde, religiosamente, a la misma hora en que el sol comenzaba a teñir de naranja los tejados, se sentaba en el mismo banco de madera, bajo la sombra de un viejo castaño. Llevaba un pequeño bolso de tela en el regazo, sus manos arrugadas aferradas a él, y sus ojos, velados por el paso de los años, miraban fijamente hacia la entrada principal del parque, esa que conectaba con la avenida más transitada. Los vecinos, acostumbrados a su presencia, pensaban que solo salía a tomar el sol, a disfrutar de la brisa. Era una imagen familiar, parte del paisaje del barrio. Los niños, al verla, la saludaban con un alegre «Hola, abuelita», y ella siempre respondía con una sonrisa, aunque en sus ojos se posaba una tristeza inconfundible, una melancolía que pocos lograban percibir. Pero nadie sabía la verdad que se escondía detrás de esa rutina inquebrantable. Aurora estaba esperando. Hace más de 40 años, cuando el mundo parecía más joven y los días más largos, su hijo mayor, Javier, se había marchado de casa. La memoria de aquel día aún la perseguía como una sombra persistente. Una pelea familiar, palabras duras, dichas en el calor del momento, que no debieron pronunciarse jamás. Una puerta que se cerró con un eco de dolor, y que, para Aurora, nunca volvió a abrirse. Javier, impulsivo y herido, se fue sin mirar atrás. Aurora lloró durante noches interminables. Suplicó, buscó, pero el silencio fue su única respuesta. Le escribió cartas, docenas de ellas, llenas de ruegos, de arrepentimiento, de amor incondicional, enviándolas a todas las direcciones posibles que recordaba o le sugerían. Pero nunca recibió respuesta. Cada carta de vuelta, cada silencio telefónico, era un puñal en su corazón. Los años pasaron implacables. El cabello de Aurora se volvió blanco como la nieve. Su esposo, el padre de Javier, falleció en silencio, llevando consigo la pena de la ausencia de su hijo. La casa se hizo más grande, más fría, más silenciosa. Las risas de la familia se convirtieron en ecos del pasado. Pero su esperanza, esa llama tenaz que se negaba a extinguirse, nunca se fue. Se alimentaba del recuerdo de un niño que reía, de un abrazo que la reconfortaba. «Un día va a volver», decía Aurora a su ya ausente esposo, o quizás a sí misma, a la casa vacía. Su voz era un susurro firme. «Y cuando lo haga, quiero que me vea. Quiero que sepa que lo esperé, que nunca dejé de hacerlo». Y por eso, cada tarde, durante más de 15 años, desde que se vio con fuerzas y la edad le permitió hacerlo, se sentaba en ese banco, con el mismo vestido azul pálido, descolorido por el sol y los lavados, un símbolo de su inmutable lealtad. Y en el pequeño bolso, custodiaba una cajita de madera, desgastada por el tiempo, dentro de la cual descansaba una foto borrosa de Javier de niño, con su sonrisa traviesa y sus ojos llenos de vida. Era su amuleto, su promesa. Algunas personas en el barrio, al verla allí día tras día, pensaban que estaba un poco senil, que la soledad la había llevado a una especie de locura dulce. Otros, más compasivos, solo asumían que era una costumbre de anciana, una forma inofensiva de pasar el tiempo. Pero su corazón, el corazón de madre de Aurora, sabía exactamente por qué lo hacía. Era su acto de fe, su oración silenciosa, su puente hacia un pasado que se negaba a dejar ir. Hasta que un día, una tarde gris de otoño, cuando las hojas del castaño caían lentamente, ocurrió lo impensable. Un auto, un modelo viejo y algo abollado, se detuvo lentamente frente a la entrada principal del parque, justo donde la mirada de Aurora siempre se posaba. De él bajó un hombre. Era bajo, con el cabello escaso y canoso, y en sus ojos se adivinaba un cansancio profundo, teñido de un brillo rojizo, como si hubiera llorado. Caminó con pasos lentos y vacilantes entre los árboles, como si temiera lo que iba a encontrar, o como si no quisiera romper la quietud del momento. Se detuvo a unos metros del banco, justo frente a ella. La silueta del hombre, aunque envejecida y marcada, le resultó extrañamente familiar. Su corazón comenzó a latir con una fuerza inusitada. Él la miró fijamente, con una mezcla de arrepentimiento y una esperanza casi dolorosa. Y luego, su voz, grave y quebrada por la emoción, rompió el silencio que había durado décadas. «¿Mamá?» Aurora levantó la mirada. Sus ojos ancianos se abrieron con una sorpresa que se transformó en pura incredulidad y luego en un reconocimiento abrumador. Su voz tembló, incapaz de articular una palabra. Sus manos,
que aún aferraban el bolso, perdieron la fuerza y la pequeña caja de madera con la foto de Javier de niño se deslizó de su regazo, cayendo suavemente sobre la hierba. Y sus labios, casi sin fuerzas, con una voz que era apenas un suspiro, respondieron: «Sabía que vendrías». Javier se acercó al banco, se arrodilló torpemente frente a ella y se abrazaron. Fue un abrazo que contenía 40 años de dolor, de arrepentimiento, de esperanza, de amor incondicional. Lloraron, lágrimas de liberación, de perdón, de un reencuentro que había tardado una vida en llegar. Lloraron como si el tiempo no hubiera pasado, como si aquel niño perdido hubiera vuelto al hogar después de un breve viaje, no de una ausencia de 4 décadas. La historia de Aurora y Javier, del reencuentro en el banco del parque, conmovió a todo el barrio. Los vecinos, que solo veían a una anciana sentada al sol, ahora entendían el profundo significado de esa imagen. Nadie sabía que en ese banco, día tras día, se había sentado una madre con el corazón más fuerte del mundo, un corazón que nunca había dejado de latir por su hijo. Hoy, ese banco de madera, bajo la sombra del viejo castaño, lleva una placa de bronce pulido que brilla con cada rayo de sol. Sus palabras son un tributo a la resiliencia del espíritu humano, un recordatorio para todos los que la leen, para quienes nunca pierden la esperanza. Y cada tarde, aunque Aurora ya no se sienta allí, su historia vive en el susurro del viento entre las hojas, recordándonos que el amor de una madre es la esperanza más duradera de todas. El reencuentro de Aurora y Javier en el parque no fue solo un momento emotivo, fue el catalizador de un nuevo capítulo para ambos. La noticia corrió como la pólvora por el barrio de El Sauce, y luego, gracias a la difusión en redes sociales y medios locales, la conmovedora historia de la madre que esperó por décadas se hizo eco por toda España. Periodistas, conmovidos por la fe inquebrantable de Aurora, llegaron al parque para cubrir la historia, transformando el banco bajo el castaño en un símbolo nacional de esperanza y amor maternal. Javier, que durante esos 40 años había llevado el peso del arrepentimiento y la culpa, finalmente encontró la paz. Había construido una vida modesta en una pequeña ciudad del sur, trabajando como electricista, y aunque el éxito material no lo acompañó, la soledad era su compañera constante. Ver a su madre, tan frágil pero con la misma mirada de amor incondicional, lo destrozó y lo reconstruyó al mismo tiempo. Ese abrazo en el parque fue la medicina que su alma había necesitado durante toda su vida adulta. La primera noche que Javier pasó en la casa de su infancia, después de décadas, fue agridulce. Cada objeto, cada rincón, estaba impregnado de recuerdos. Aurora, con una energía renovada, preparó la cena favorita de su hijo y se sentaron a la mesa, donde las conversaciones fluyeron, llenando el silencio que por tanto tiempo había habitado esas paredes. Hablaron de lo que había pasado, de los malentendidos, del orgullo juvenil de Javier y del dolor que su partida había causado. No hubo reproches, solo lágrimas, comprensión y el calor reconfortante del perdón mutuo. Javier decidió quedarse. No podía abandonar a su madre de nuevo. Dejó su vida en el sur y encontró trabajo en un taller local. Cada mañana, antes de irse, le preparaba el desayuno a Aurora, y cada tarde, al volver, la encontraba sentada en su sillón, a veces leyendo, a veces solo observando el jardín, una paz serena ahora en sus ojos. Las risas volvieron a resonar en la casa, pero el impacto de su historia no se limitaría a su familia. La popularidad del Banco de la Esperanza atrajo a personas de todas partes. Madres que buscaban a sus hijos perdidos, hijos que anhelaban reconciliarse con sus padres, personas con el corazón roto por una pérdida o una despedida. Venían a sentarse en el banco, a dejar flores, notas o simplemente a encontrar consuelo en la idea de que la esperanza, como la de Aurora, puede mover montañas. Aurora, con su sabiduría y su bondad, se convirtió en una especie de faro. Se sentaba de nuevo en el banco, no ya esperando a Javier, sino a otros. Escuchaba sus historias, compartía palabras de aliento y, a veces, simplemente ofrecía su presencia silenciosa a quienes se sentían solos. El banco se convirtió en un punto de encuentro para el dolor y la resiliencia, un lugar donde las almas solitarias encontraban un eco de su propia esperanza. El ayuntamiento del barrio, conmovido por la repercusión de la historia, decidió instalar una placa conmemorativa en el banco. Inicialmente, pensaron en dedicarla a Aurora, pero ella, con la humildad que la caracterizaba, sugirió una frase más universal, una que abrazara a todos los que, como ella, se aferraban a un sueño. Y así, la placa que hoy adorna el banco reza: para quienes nunca pierden la esperanza. Hoy, Aurora ya no está en el banco. Falleció tranquilamente en su cama,
rodeada por el amor de su hijo y la paz que había encontrado. Pero su legado perdura. Javier, ahora un hombre mayor, se sienta a veces en ese mismo banco, no con la tristeza de quien espera, sino con la gratitud de quien ha encontrado. Cuida de la placa y, a veces, comparte la historia de su madre con los curiosos, recordándoles que la fe en el amor es una fuerza inquebrantable. El banco de El Sauce es más que un simple asiento en un parque. Es un monumento a la persistencia del corazón humano. Es un lugar donde las viejas heridas encuentran bálsamo, donde las lágrimas se transforman en sonrisas y donde cada rayo de sol que ilumina la placa es un recordatorio de que, incluso después de décadas de silencio, el amor de una madre y la esperanza nunca se rinden.